El tema segundo de la asignatura de literatura española, perdón, de literatura antigua y medieval, sobre la epopeya homérica, se aborda la cuestión del mito griego. El mito griego no empieza solamente en Grecia y acaba allí, sino que después de Grecia sigue en Roma y en toda la literatura occidental. Para hablarnos del mito y de su pervivencia a lo largo de la historia, hemos invitado al profesor don Vicente Cristóbal, catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense de Madrid y un punto de referencia ineludible para cualquier estudio de tradición clásica. Además, el profesor Cristóbal ha editado autores clásicos importantes como las bucólicas de Virgilio en la editorial Cátedra o el Ovidio erótico en Gredos y las odas y apodos de Horacio en la editorial Alianza. Por lo tanto, tiene también esa vertiente de traductor. Sin más dilación, vamos a empezar a preguntar al profesor Cristóbal cómo es, en líneas generales, la presencia de la mitología clásica en la literatura española, para saber si es un ingrediente importante o más bien una materia poco aprovechada. Pues la mitología clásica, así en líneas generales y en principio, yo diría que es un elemento de una gran importancia en la literatura española. Lo que ha ocurrido, y eso ha condicionado que aparezca como menos importante, es que se ha valorado durante mucho tiempo más la faceta realista, la faceta digamos, de ser espejo de la realidad, de lo español. En la literatura española se ha valorado, digo, mucho más esta faceta que lo que implica una deuda con lo antiguo, lo que se tiene por algo más secundario, lo que es resultado de una imitación que parece que es literatura de segundo grado. Y sin embargo, pues tanto lo uno como lo otro, lo que es testimonio del momento presente y de lo español, como lo que es testimonio de esa herencia y de esa tradición, son elementos muy importantes y muy presentes en la literatura española. Indudablemente depende de las épocas, el hecho de que se acoja y se reciba la mitología con más entusiasmo o con menos. Por ejemplo, en el Renacimiento y en el Barroco, con esa pasión por resucitar todo lo antiguo, la mitología cuenta muchísimo y es un ingrediente ubicuo en la literatura del siglo XVI y XVII y XVIII también en buena parte. La Edad Media también, porque en realidad la literatura medieval parte de la antigua sin ruptura y recoge muchos de los elementos antiguos, aunque transformándolos, aunque digamos quitando y poniendo y adaptándolos a la cosmovisión del momento. Pero también en la Edad Media tenemos una obra como la General Historia de Alfonso X el Sabio, que está llena de mitología. Hay otros momentos, sin embargo, como el periodo romántico, el siglo XIX, supone una ruptura con la tradición clásica y con lo que resultaba más emblemático de esa tradición, pues la mitología en primer lugar, y también, por ejemplo, pues todo la ficción pastoril heredera de lo antiguo. En el siglo XIX, en el romanticismo, hay un rechazo de todo esto, y tal vez diría que en la actualidad pues no es el ingrediente importante, aunque se recurre en muchas ocasiones y hay poetas que a raíz del culturalismo de los años 70, de la generación de los novísimos, pues inciden en los mitos antiguos, aun dándoles una interpretación y un ayornamiento que combine lo antiguo con lo moderno. Pero vamos, quiero que quede claro que es un ingrediente muy importante, con altas y con bajas. Su momento digamos de mayor recepción, de mayor importancia, es el Renacimiento y el Barroco, y su momento más bajo es el Romanticismo, pero en líneas generales sí que podemos decir que es muy importante la presencia del mito clásico en la literatura española, en la literatura y en la cultura en general, en las artes, en la pintura y en el lenguaje coloquial. Cuando decimos
algo como se armó la de Troya o este viaje es una odisea términos y sentencias por el estilo, estamos recurriendo al mito en nuestro lenguaje de todos los días. Usted ha puesto de manifiesto que el Renacimiento es un momento muy importante para el tratamiento del mito, y en el Renacimiento contamos con un gran poeta que es Garcilaso de la Vega. Yo quería preguntarle, a propósito de Garcilaso, ¿cuáles son los textos más significativos en su obra en los que se muestre ese recurso a los mitos antiguos? Sí, yo diría que en general el uso que se hace de la mitología en Garcilaso es abundante como un signo de esa evocación y resurrección de lo antiguo que se pretende en el Renacimiento. Ese saltar por encima de la Edad Media, que se considera una falsificación o un ensuciamiento, por así decirlo, del legado antiguo, y un volver a la pureza de las fuentes y a los contenidos antiguos en su originalidad. Y ahí está la mitología. Es curioso ver cómo, si en la literatura medieval toda la mitología está, digamos, interpretada de manera que se haga coherente con el mensaje cristiano y con la cosmovisión de la época, los poetas renacentistas, y Garcilaso en concreto, parece que viven dentro de una atmósfera absolutamente pagana, donde la mitología es algo presente, es su religión. Garcilaso invoca a las ninfas, invoca a las deidades paganas como si no estuviera realmente en una cultura cristiana como era la del siglo XVI. Eso en líneas generales, impregna por doquier la obra del poeta toledano. Pero luego hay unos textos especialmente emblemáticos y significativos, como es el soneto 13, dedicado a contarnos la metamorfosis de la ninfa Dafne, perseguida por el dios Apolo. Es un soneto que en los 14 versos nos expone la anécdota en la que concluye esa leyenda, porque en el soneto, cada género literario tiene sus condicionantes, no se puede exponer el mito en todo su conjunto, sino que aparece solamente una viñeta, y en este caso la viñeta final de esa leyenda, la solución. El dios Apolo se ha enamorado súbitamente, porque el dios Cupido, el dios del amor, le ha lanzado su flecha, de una bellísima ninfa llamada Dafne, lo que en griego quiere decir laurel. Pero Dafne es una ninfa seguidora de Diana, la diosa de la caza, la diosa contraria al amor, y ella también lo es, y no quiere amores con nadie, ni siquiera con el dios Apolo, de manera que huye ante el acoso del dios, el dios la persigue, y la ninfa finalmente pide ayuda a los dioses, que la convierten en el árbol del laurel. Apolo recoge entonces una rama y se hace una corona, y desde entonces la corona de laurel es símbolo de los poetas. Bueno, en ese soneto 13 queda expuesta esa anécdota maravillosamente. Hay otro soneto también, creo recordar que es el número 19, en que se nos cuenta también, digamos en síntesis, en 14 versos, un momento culminante de la leyenda de Ero y Leandro, esos dos amantes que se veían todas las noches. Él cruzaba el mar para encontrarse con ella, hasta que una noche de tormenta sucumbió, murió, y su cadáver fue a parar a la torre en la que vivía su amada, y ella se suicidó. Es un ejemplo de esas parejas de amantes que encontramos tan abundantemente en la literatura, de amor desgraciado que culmina con la muerte. La fuente en este caso es Marcial, un epigrama de Marcial, y el soneto se pliega muy bien a lo que era un epigrama, a su fuente epigramática, porque es que acaba esos 14 versos con una agudeza final, con una sentencia especialmente impactante. Pero luego después tenemos en la égloga tercera, esa égloga en la que se nos presentan unas ninfas bordando, pues en los bordados de las ninfas, por vía del recurso llamado ékfrasis, digamos salida del tema principal, y que suele coincidir con pasajes descriptivos frente al narrativismo en el que se entronca, pues hay recurso al mito. Se cuentan ahí que las ninfas están bordando en sus telas el mito de Orfeo que pierde a su amada Eurídice
y ha de recuperar, baja al infierno para recuperarla, mordida ella por una serpiente. Otra ninfa cuenta de nuevo el mito de Dafne, al que ya me he referido, y la tercera, son cuatro, la cuarta aborda un tema no mitológico. La tercera se refiere al mito de Adonis y Venus, otro mito de amor. La diosa del amor, Venus, se enamora del cazador Adonis, que muere también, otra vez el amor y la muerte juntos, desdichadamente. Luego también en la canción quinta pues hay un recurso por vía del ejemplo muy desarrollado, a un mito menos famoso que los anteriores, al mito de Anaxárete, una muchacha de Chipre, cuya historia aparece contada por Ovidio en las Metamorfosis, que por no ceder al amor de sus enamorados, de sus amantes, en concreto de uno que se suicida de amor por ella, acaba convertida en piedra. Garcilaso lo pone como ejemplo para adoctrinar a una mujer que es bastante esquiva, y le dice que no vaya a acabar de la misma manera que esta mujer del mito. Yo diría que esos son los textos fundamentales, aunque luego hay recursos al mito en forma de ejemplos, en forma de alusiones, de perífrasis, en muchos otros lugares. Ajá. Y así ya como una última pregunta, hemos visto a un gran poeta del Renacimiento como Garcilaso, y un siglo después encontraremos a un gran poeta del Barroco que es Góngora. ¿Qué diferencia de tratamiento del mito hay entre estos dos poetas? ¿Nos puede usted ilustrar? Pues claro, la diferencia que hay entre el tratamiento del legado clásico en el Renacimiento y en el Barroco. La diferencia de tratamiento que hay de la mitología en una y otra época. El Renacimiento, frente a la Edad Media, procura depurar el legado antiguo de todo tipo de interpretaciones, de falseamientos, de añadidos que no son los verdaderamente clásicos, los verdaderamente de los antiguos. De manera que Garcilaso nos habla de los mitos con esa pureza narrativa con la que los encontramos en el propio Ovidio, sin interpretaciones alegóricas o sin arrimos a la cosmovisión de la época, como encontrábamos en la Edad Media. Pero en el Barroco, fines del XVI y a lo largo de todo el XVII, incluso en el XVIII, los mitos comienzan a tratarse de distinta manera, por un cansancio ya del tratamiento puramente serio. Digamos que se recurre a dos vías. Por una, la complicación, una de ellas la complicación expresiva. Los mitos se convierten en recurso para metáforas, perífrasis mitológicas, metonimias, se convierten en un elemento para distorsionar el lenguaje y complicar la expresión, porque la expresión llana ya había del Renacimiento ya causaba un cierto cansancio, entonces se inventa, se procura por vía de las metáforas y complicar la expresión y sacar belleza precisamente de eso. Y por otra parte, Góngora va en esos dos caminos, se recurre también a la distorsión burlesca. Los mitos ya no son contemplados en su seriedad, sino como materia para la broma, para el chiste, para una desmitificación que podemos ejemplificar bien en determinados romances de Góngora y Quevedo sobre Ero y Leandro, de los que hemos hablado antes, o el romance también sobre Píramo y Tisbe del propio Góngora, y esa misma desmitificación y ese mismo tono burlesco lo podemos encontrar también en el teatro de Lope y Calderón, en el teatro mitológico, cuando mientras que los personajes nobles se mueven dentro de una seriedad, sin embargo los graciosos recurren al mito con chistes y alusiones obscenas a veces y groseras. Yo diría que estas son las diferencias de tratamiento entre uno y otro autor, representantes del Renacimiento y del Barroco respectivamente. Pues muchísimas gracias, profesor Cristóbal, por su explicación. A usted.